Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Espero que estén genial y con la energía a tope, porque hoy tenemos un vídeo que estoy segura los va a dejar pegados a la pantalla. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que está incendiando el mundo del espectáculo, la impactante confesión íntima de Can Yaman. Sir el mismísimo. El hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su encanto arrollador y su talento innegable. Y no crean que se trata de un simple chisme. Esto es algo que el propio Can Yaman ha decidido compartir con el mundo, una confesión que nos abre las puertas a su vida privada, a los desafíos que ha enfrentado y a la lucha constante que libra en el laberinto de la fama. Antes de que empecemos a desentrañar los secretos que guarda esta confesión, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta forma no se perderán ni un solo vídeo, porque siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante sobre el mundo del entretenimiento y, por supuesto, sobre sus celebridades favoritas. Desde análisis profundos de sus carreras, hasta las últimas noticias y curiosidades tenemos todo cubierto. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Únanse a nuestra comunidad. Bien, ahora sí. Vayamos al grano. ¿De qué se trata esta confesión íntima de Can Yaman que tanto revuelo está causando? Pues amigos, se trata de una declaración muy personal, profunda y contundente donde él mismo se desnuda ante el mundo. Revela situaciones que ha tenido que vivir, momentos de extrema dificultad, y sobre todo, una firme y férrea determinación de no permitir que nadie le arruine su vida, ni mucho menos, su exitosa carrera. Es una declaración de principios, una defensa apasionada de su integridad y un grito de guerra contra aquellos que, según él, han intentado empañar su imagen y socavar su trayectoria. Desde el momento en que Can Yaman saltó a la fama, su vida se convirtió en un campo de batalla mediático, un foco constante de atención. Los medios de comunicación, los paparazzi, las redes sociales, todos, absolutamente todos, quieren saberlo todo sobre él. Sus relaciones sentimentales, cada proyecto profesional, sus amistades, sus rutinas diarias, sus gustos y aficiones, nada, absolutamente nada escapa a la voraz mirada pública. Y como suele suceder en estos casos, este interés desmedido ha generado, por un lado, una inmensa admiración y cariño por parte de sus fans, pero por otro lado, también ha desatado una ola de controversias y especulaciones. Han surgido rumores infundados, noticias falsas que buscan dañar su reputación, y una presión constante que puede ser asfixiante. Cansado de todo esto, harto de la manipulación y de los intentos de control, Can Yaman ha decidido romper el silencio. Ha decidido tomar las riendas de su narrativa y contar su verdad. En esta confesión, Can Yaman aborda una serie de temas cruciales y reveladores. En primer lugar, habla abiertamente sobre la implacable presión a la que se ha visto sometido por parte de la industria del entretenimiento. La exigencia de mantener una imagen perfecta, impecable en todo momento, de complacer a todos, de cumplir con expectativas casi inalcanzables, todo esto puede resultar, y de hecho resulta, abrumador y en ocasiones, hasta asfixiante. Can Yaman reconoce que ha sentido esta presión en carne propia, y que ha tenido que lidiar con ella día tras día, con el fin de no sucumbir, de no rendirse, y de poder seguir adelante con su carrera, a pesar de las dificultades. Es como si fuera una constante lucha, una batalla interna entre mantener la autenticidad y la necesidad de encajar en los moldes preestablecidos. También aborda con valentía y honestidad las críticas y los comentarios negativos que ha recibido a lo largo de su trayectoria. Como figura pública de renombre internacional, es inevitable que enfrente críticas y que sus decisiones y trabajos sean sometidos a la lupa. Sin embargo, Can Yaman revela que algunas de estas críticas han sido injustas, malintencionadas e incluso crueles. Se refiere a comentarios que han puesto en duda su talento, su profesionalismo, su ética de trabajo e incluso su propia persona. Ataques directos que buscaban minar su confianza y su autoestima. Es evidente que estas críticas le han afectado, que le han dolido, pero también deja claro que no se dejará vencer por ellas, que no se dejará derrumbar por la negatividad. Utiliza estas críticas como combustible, como una motivación para seguir adelante, para demostrar su valía y para callar bocas con su trabajo y su éxito. Otro tema de gran importancia que toca en su confesión es la manipulación mediática. Can Yaman denuncia abiertamente que ha sido víctima de información falsa, de campañas de desprestigio y de intentos sistemáticos de dañar su imagen.
Acusa a ciertos medios de comunicación de distorsionar la realidad, de inventar historias sensacionalistas y de aprovecharse de su fama y popularidad para generar clics, vender noticias y aumentar sus ingresos. Esta parte de la confesión es especialmente impactante porque revela el lado oscuro de la fama, el peligro de la manipulación y el poder inmenso que tienen los medios de comunicación para influir en la opinión pública. Es como si el mundo del espectáculo fuera un juego de ajedrez, donde cada movimiento es analizado y donde los medios pueden ser piezas clave, que pueden beneficiar o perjudicar a los jugadores. Además, Kanyaman aborda con sensibilidad y franqueza el tema de las relaciones sentimentales. Como todos sabemos, su vida amorosa siempre ha sido objeto de un interés masivo y morboso. Sus noviazgos, sus rupturas, los rumores sobre posibles romances, todo, absolutamente todo, se convierte en noticia de primera plana. En su confesión, Kanyaman habla sobre la dificultad de mantener una relación privada y estable cuando estás bajo el ojo constante del público. Reconoce que ha tenido que proteger su vida personal, que ha tenido que tomar decisiones difíciles y dolorosas para preservar su intimidad y la de sus parejas. Es como si tuviera que elegir entre el amor y la libertad, entre la felicidad y la exposición mediática. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que esta confesión sea tan impactante, tan reveladora, tan conmovedora? En mi humilde opinión, lo que realmente destaca es la valentía, la audacia, de Kanyaman al hablar abiertamente sobre sus miedos, sus inseguridades, sus luchas internas y sus desafíos personales. Es la honestidad con la que se enfrenta a los problemas y la determinación inquebrantable con la que decide seguir adelante, a pesar de las adversidades. Es la fuerza con la que defiende su integridad, con la que se niega a ser manipulado y con la que se mantiene fiel a sí mismo, a sus principios y a sus valores. Es un acto de autenticidad, una muestra de que detrás del personaje público, del ídolo de masas, hay un ser humano, con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y sus tristezas. En esta confesión, Kanyaman no solo habla de los aspectos negativos de la fama, de las presiones y de las dificultades, sino también de sus sueños, de sus aspiraciones, de sus proyectos futuros. Nos cuenta sobre su pasión desbordante por la actuación, sobre su deseo ferviente de seguir creciendo como artista, de perfeccionar su técnica y de explorar nuevos horizontes creativos. Nos habla sobre su ambición de conquistar nuevos mercados, de romper barreras y de llevar su talento a audiencias de todo el mundo. Nos muestra su lado más humano, su lado más vulnerable, y al mismo tiempo, su lado más fuerte, resiliente y determinado. Es una invitación a conocer al hombre detrás de la leyenda. Es fundamental destacar que esta confesión no es un ataque directo contra nadie en particular. No es un intento de culpar a nadie por sus problemas o por los desafíos que ha enfrentado. Es más bien una declaración de principios, una reivindicación firme y clara de su derecho a ser feliz, a vivir su vida con libertad y sin que nadie se lo impida. Es un mensaje contundente dirigido a sus fans, a aquellos que lo han apoyado incondicionalmente durante todos estos años, a aquellos que creen en él, en su talento y en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Es un mensaje de esperanza y de empoderamiento, una invitación a luchar por los sueños y a no dejarse amedrentar por la adversidad. A lo largo de su exitosa carrera, Kanyaman ha demostrado ser un actor talentoso, versátil y con una presencia arrolladora. Ha interpretado una gran variedad de personajes, desde el galán romántico y soñador, hasta el hombre de acción y el guerrero implacable, y siempre ha logrado conectar de manera profunda con el público. Su carisma innato, su profesionalismo intachable, su dedicación absoluta a su trabajo y su compromiso inquebrantable con sus personajes lo han convertido en una de las estrellas más importantes y queridas del momento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Y por supuesto su belleza, su atractivo físico, es innegable, y ha sido un factor clave en su éxito. En esta confesión, Kanyaman también nos da algunas pistas sobre el futuro. Nos adelanta algunos de sus próximos proyectos, y nos promete muchas sorpresas. Nos asegura que seguirá trabajando duro, que seguirá luchando con pasión por sus sueños, y que seguirá dando lo mejor de sí mismo en cada proyecto que emprenda. Es una promesa solemne que le hace a sus fans, una promesa que demuestra su compromiso absoluto con su carrera y con su público, quienes son su mayor motivación. Nos muestra su entusiasmo por el futuro, su ambición por seguir creciendo y su deseo de seguir sorprendiendo y cautivando a sus seguidores. Pero, ¿qué podemos aprender de la confesión de Kanyaman? ¿Qué lecciones importantes podemos extraer de sus palabras? En mi opinión, hay varias lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestra propia vida.
En primer lugar, nos enseña la importancia fundamental de ser auténticos, de ser nosotros mismos, sin importar lo que piensen los demás. Kanyaman nos demuestra que es vital ser fieles a nuestros valores, a nuestras convicciones y a nuestros sueños, sin dejarnos influenciar por la presión social, por las críticas o por el miedo al fracaso. Nos anima a abrazar nuestra individualidad, a ser únicos y a celebrar nuestras diferencias. En segundo lugar, nos enseña la importancia de la resiliencia, de la capacidad de sobreponerse a la adversidad. La vida está llena de obstáculos, de desafíos, de momentos difíciles y dolorosos, y es inevitable que en algún momento tengamos que enfrentarnos a situaciones complicadas que nos pongan a prueba. Kanyaman nos muestra que es posible superar esos obstáculos, que es posible salir adelante, que es posible aprender de nuestros errores, crecer como personas y salir fortalecidos de cada experiencia, por difícil que ésta sea. Nos inspira a no rendirnos, a mantener la esperanza y a seguir luchando por nuestros sueños, a pesar de las dificultades. En tercer lugar, nos enseña la importancia de defender nuestros derechos, de proteger nuestra integridad y de no permitir que nadie nos pisotee ni nos silencie. Kanyaman nos anima a alzar la voz, a denunciar las injusticias, a luchar por lo que creemos y a no dejarnos manipular ni controlar. Nos recuerda que tenemos el poder de cambiar las cosas, de construir un mundo mejor, más justo y más respetuoso. Nos impulsa a defender nuestros ideales y a no permitir que nadie nos arrebate nuestra libertad de expresión, nuestra autenticidad y nuestra felicidad. En resumen, la confesión íntima de Kanyaman es mucho más que una simple noticia del mundo del espectáculo. Es un testimonio de valentía, de honestidad, de determinación y de resiliencia. Es un mensaje inspirador para todos aquellos que han tenido que enfrentar la adversidad, para todos aquellos que se han sentido incomprendidos, para todos aquellos que han luchado por sus sueños y que no se han rendido. Es una invitación a reflexionar sobre la fama, sobre el poder de los medios de comunicación, sobre la importancia de ser fieles a nosotros mismos y sobre la capacidad del ser humano para superar cualquier obstáculo. Es un llamado a la acción, a la valentía, a la autenticidad y a la esperanza. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido de inspiración. ¿Qué opinan ustedes sobre la confesión de Kanyaman? ¿Qué les parecieron sus palabras? ¿Creen que es importante que las celebridades hablen abiertamente sobre sus problemas y sus desafíos? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos y saber qué piensan, qué sintieron al escuchar las palabras de Kanyaman. ¿Creen que esto cambiará algo en la forma en que vemos a las celebridades? ¿Cómo creen que la industria del entretenimiento reaccionará a estas revelaciones? No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, sean auténticos, sean fuertes y nunca dejen de soñar. Adiós.